¿Cómo están? Bienvenidos a Punto Final. Y luego de la pausa tendremos declaraciones exclusivas de Pedro Pablo Kuczynski. Recuerde que la Fiscalía está pidiendo 35 años de cárcel para el expresidente. Pero también tuvimos acceso a todo el testimonio de Alejandro Toledo, precisamente sobre Pedro Pablo Kuczynski. Pero además, el reportaje que viene a continuación, luego de la pausa, tiene que ver con sus datos personales. Usted podría ser la próxima víctima. ¿Dónde se venden estos datos? Aquí nomás, en el centro de Lima. Volvemos con todos. Ojo con la siguiente investigación porque podemos ser las próximas víctimas. ¿De qué estamos hablando? De los datos personales que los venden a diestra y siniestra en las galerías del centro de Lima. ¿Qué cosa hacen los delincuentes, los extorsionadores con ese tipo de información? Ustedes van a ver la crónica de María Horna. Esta noche en Punto Final, conozca el mercado ilegal de las bases de datos que se venden libremente en conocidas galerías del centro de Lima. Ya, entonces sería en lo que es empresas, el nombre, la razón social del RU y su correo, su dirección y su página. Un negocio ilícito que está poniendo en peligro la seguridad de millones de peruanos. ¿Y de personas naturales cuánto? De personas naturales estamos hablando de 2 millones, 3 millones. En lo que va del año, se ha registrado más de 4.500 denuncias por extorsión a nivel nacional. Este es un delito que viene atacando no solo a pequeñas y medianas empresas, también a emprendedores cuyos datos personales se venden libremente en las galerías del centro de Lima. Se viene a ver cuánto de credificio le tienen en la tarjeta, cuánto de plata maneja, todo tiene ahí, nombre, dirección, teléfono, correo. Pero eso puede caer en mano de choros. Hay gente que viene a comprar eso. Esta información sensible que se vende para captar consumidores y que en muchos casos se convierten en llamadas y mensajes spam de publicidad masiva, ahora también les sirve a los extorsionadores para elegir y atacar a sus víctimas. Tú decides si lo quieres o quieres tener problemas con nosotros. Recuerda que la vida tuya es la que está corriendo peligro, no la mía, brother. Ingresas a una base de datos para robarla, después la comercializas y al que tú lo comercializas es un delincuente que va a cometer un tema de un acto de extorsión, ya es un agravante porque está vulnerando los derechos de otras terceras personas, ¿no? Cuadra 10, Avenida Garcilaso de la Vega, Cercado de Lima. La venta de programas para computadoras y servicio técnico son la fachada que usan decenas de jaladores para comercializar ilegalmente bases de datos con información personal y empresarial. ¿Base de datos? Personas. Sí, de personas. ¿Lima Callao o a nivel nacional? Lima Callao. Ya, actualizado tengo y te viene completo, DNI, popular, dirección, bueno, tipo una reniega, algo así. ¿Cuánto quieres? ¿50.000, 100.000 o mucho? No, yo quiero solo de Lima, Lima Callao. ¿Pero cuánto quieres? Un registro de 20.000 personas, 10.000. ¿Qué precio tiene de acuerdo a los...? Dependiendo del precio. 50.000, 100.000, 50.000 le puede dejar 150. Pero ese base de datos actualizado. Claro, actualizado, pues todo es actualizado. Sí tengo, ¿quieres? ¿Cuántos tengo? Depende, pues, de 100, de 50, depende. Quiero teléfonos y números. Tengo todo. La cámara de comercio. Eran las 10 de la mañana cuando llegamos a las inmediaciones de estas galerías, buscando información para el envío de publicidad para un supuesto negocio. No fue difícil realizar el primer contacto. ¿Base de datos? ¿Personas? De personas naturales. Este hombre nos ofrece la base de datos, pero nos pide acompañarlo y luego en el camino nos conecta con la persona que nos dará detalle sobre la información que contiene cada data. Cruzamos la avenida Wilson con dirección a la galería Media Plaza. Todas las bases de empresa estamos en los 7. Ya prácticamente ya usted si quiere ya la reniega y ya adquirir. ¿Y el de personas naturales? Por eso,
de las personas naturales es similar al de empresas, sino que ya te vienen con más que todo contacto directo, como el señor, ¿no? Por distrito. A nivel Lima y a nivel provincia. Ya si te llevan los dos, te dejo 350. ¿Y cómo llegan estas bases de datos a manos de estos traficantes de la información? No las empresas mismas, los call centers que nos traen otros, nos traen la base de datos y ya nosotros a ellos constantemente, anualmente lo estamos adquiriendo a ellos. Los mismos call centers. Los mismos call centers que van a dar. ¿Cuánta información? Sí, ya, estamos hablando de las top, de lo que son empresas que tenemos en Lima y tenemos en Perú. ¿Quieres? Tenemos todas las empresas, tenemos la top, la Cámara de Comercio de Lima, Pisos Apoyo, la SUNAT, son diferentes instituciones. Todo a nivel empresarial, lo que también es pymes, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. Sí, pymes también, claro, todo lo vamos a incluir ahí. La información personal es obtenida de manera lícita, con el consentimiento de los clientes y usuarios de empresas e instituciones públicas. Luego, los empleados de esas empresas, de forma ilícita, copian esas bases de datos para venderlas ilegalmente en diferentes galerías del centro de Lima. Todas las empresas manejan datos. Usted va a una empresa grande a comprar un determinado producto y le piden su número de DNI y al toque inmediatamente sale su número sus datos personales y su capacidad crediticia. O sea, estas empresas están vinculadas con otras entidades que le pueden proporcionar esa información. Estas son las empresas que tienen que poner mayor seguridad a su base de datos, mejorar su tecnología de las informaciones y la seguridad digital, para que no sean vulnerables y para que no estén en el mercado negro del cercado de Lima. La persona que nos ofrece esta información accede a mostrarnos la base de datos que guarda en un dispositivo USB. Sin embargo, el imperio de la ilegalidad abarca mucho más. Un clic, ahí está el número, documentos, DNI, nombre, su dirección, su distrito, departamento y su fecha de nacimiento. Su correo NEC. Tengo también debajo de financiero. Ahí te voy a enseñar antes que te vayas. Por ejemplo, usted me dice financieros. Porque cada rato me piden, ¿no? Acá, Master Data Full. Tengo no solamente de bancos, tengo de cajas. Resulta gravísimo que en poder de un desconocido se encuentre la información financiera de millones de peruanos. Este sujeto nos muestra los montos de deudas, líneas de crédito y hasta la facturación mensual de miles de empresas. Tengo de DCT. Un ejemplo, ST, Scotiabank, son diferentes bancos, ¿no? Estos son los que tengo a nivel celular. ¿Qué quiere, por ejemplo, de una caja? Tengo caja, hace día le pido una caja, menos no tiene, pues, a nivel celular. Caja Suyana, ahí están las cajas. Tengo personas que tienen deuda, regreso acá. ¿Y ahí cuánto más o menos viene? De Lima, de Lima. Está bacán. Yo le vendo con ustedes para empezar algo de 100 soles, un distrito, ya si quiere más. La información de la base de datos a la que tuvimos acceso proviene de distintas fuentes. Empresas de telefonía, bancos, aseguradoras y hasta de instituciones del Estado. Los traficantes de la información entregan esa data en un dispositivo USB. Lo más grave es que existe una celda donde se categoriza las ventas anuales que tienen estas empresas. Según las investigaciones de la policía, esta información está llegando a manos de banda de extorsionadores que encontraron en estas galerías todo un listado para elegir y atacar a sus víctimas. Números de teléfono, dirección, cargos que ocupan en las empresas que dirigen o trabajan. Viene a ver cuánto es crediticio le tienen en la tarjeta, cuánto de plata maneja, todo tiene nombre, dirección, teléfono, correo. Pero eso puede caer en manos de choros. Hay gente que viene a comprar eso. ¿Y sabe para qué le busca? ¿Para qué quiere? El taxista dice que estaba asustando unos terrenos. Los terrenos incomodan a ellos en cómo lo pueden sacar de esa persona. Y acá ya viene su nombre, su DNI, todo. Para desalojarlos. Claro. Un día le digo, yo imagino que harás esto, pues no chapa la hueá, pones, ya acá está la firma, firma tú. Y ya truchos sacan todo y friegan a la gente.
es terrible y resulta una amenaza que estos traficantes confirmen que la información que venden termina en manos de estafadores, extorsionadores y hasta secuestradores. Nosotros estamos detrás de todas estas mafias y estamos también detrás de las personas que proporcionan la información, a estos delincuentes para poder cometer sus hechos ilícitos durante las extorsiones. La desarticulación de peligrosas bandas de extorsionadores y el análisis de las denuncias registradas les permitió a los investigadores de la DIRINCRI confirmar que en muchos casos estos delincuentes obtienen información de sus víctimas a través de este mercado. Están cometiendo un delito y esto se denomina como delito informático, porque aquellas personas que ingresan a la base de datos de las empresas para alterarlas, sustraerlas y después comercializarlas, están cometiendo un delito informático y la pena es, creo que no menor de 3 ni mayor de 5. Cuide la información que entrega a empresas privadas y públicas o a instituciones del Estado, porque esta podría ser la ruta para convertirse en la próxima víctima de la delincuencia. Gravísimo, peligrosísimo, sale la información del sistema financiero y evidentemente el acceso al que tienen luego de la venta de esta base de datos es a la línea de crédito, cuánto está endeudado, su número de teléfono, su domicilio, o sea, toda la información para que las bandas de delincuentes le caigan encima. Algo se tiene que hacer sobre el tema. Y vamos ahora con la pregunta del día de hoy en Punto Final, a propósito de lo que ha ocurrido en el Congreso de la República con la elección del Defensor del Pueblo, que ha generado una tormenta de polémica. La pregunta es muy simple: si está o no de acuerdo con la elección de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo, sí o no va a escanear su respuesta a través del scan QR y al final del programa estaremos dando los resultados de nuestra encuesta en Punto Final. Y ahora nos vamos a la siguiente nota y tiene que ver con el manejo de los presupuestos que muchas veces dan a parar no solamente al río, ¿no? Hay un gasto absolutamente inútil. De esto tuvimos varios ejemplos en el gobierno de Pedro Castillo, pero uno de ellos tiene que ver después del terremoto en el año 21 de noviembre en Amazonas. En ese momento era ministro de Vivienda Heiner Alvarado y hoy está en prisión preventiva, pero se decidió darle casas prefabricadas a las personas que lo habían perdido todo. Hoy esas casas son parte de un pueblo fantasma. Jorge Det tiene el reportaje. Acta de entrega del módulo temporal de vivienda al damnificado. Mentirle a alguien que acaba de perderlo todo debería de considerarse como una de las cosas más crueles. En este valle de las promesas rotas solo queda un documento, el que este hombre lee como prueba de lo que no se cumplió. ¿Qué tiene que ver el expresidente Pedro Castillo con este lugar ubicado en la Amazonía? Desde arriba parece un apacible pueblo en medio de la selva, pero abajo encierra una historia de millones de soles perdidos que involucra al exministro de Vivienda, Heiner Alvarado. A este lugar lo conocen como el pueblo fantasma de Pedro Castillo. ¿Quiere saber por qué? Pues se lo contamos en este reportaje, en donde además le mostramos cómo los recursos del Estado se tiran al agua de una manera totalmente absurda. Señora, ¿cuántos viven acá? ¿5 nada más? 5. Estaban viviendo varios, pero... ¿Se fueron? Se fueron, no ve que no había escuela, no había jardín. No hay escuela, no hay agua, no hay agua, no hay luz, no hay nada, señor. Aquí deberían de vivir 97 familias en extrema pobreza, 97 damnificados, pero cuando llegamos solo encontramos esto. No tenemos luz, ya el agua nos faltó, los baños están desastre, ya. Señora, ¿pero usted dónde vivía antes de venir acá? En Santa Rosa de Pampa, donde ha sido el desastre, el derrumbo, señor. Allí he vivido. El 28 de noviembre del 2021 ocurrió un sismo de 7.5 grados en Amazonas.
Luego del desastre, cientos de personas quedaron sin nada. Familias enteras perdieron sus casas. Ellos fueron evacuados en helicópteros de sus tierras que quedaron completamente inhabitables. Perdí mi vivienda, mis cosas, todo he perdido. ¿Por qué tú y tu familia no se han ido y siguen en este lugar? No me he ido porque de verdaderamente allá es zona inhabitable, no es zona para vivir. O sea, ya quedó destruido. Sí, yo tengo mis hijos en la cual yo quiero tener, como ustedes ven que tenemos una escuelita cerca y quiero que mis hijos se eduquen, en la cual allá no podemos construir una escuela porque ya es zona inhabitable. Precisamente estamos en el ingreso de una de las zonas más afectadas luego del sismo y queremos empezar con esta imagen para que usted se haga una idea de por qué este lugar es inhabitable, por qué la gente ya no puede seguir viviendo aquí y por qué les dieron estos módulos. Este, por ejemplo, es el ingreso a Santa Rosa de Pacpa, una comunidad ubicada a 2 horas de la ciudad de Bagua Grande, en Amazonas. Vea cómo todo el terreno quedó cubierto por enormes piedras que no solo destruyeron casas, sino también chacras y gran cantidad de cosechas. En el estadio, en carpas. Todito ese calor en carpa. Ahora estamos en un módulo de 3×6. Tremendo calor también. Lo mismo que nada, no ha cambiado nada. Pasó año y medio y no ha cambiado nada. Somos 97 módulos acá. Lo que ha preferido la gente, regresar a su tierra, donde está derrumbada, regresar allá. A seguir viviendo, a seguir arriesgándose la vida. Año 8 meses y no hay mejoras de nada. Toda esta gente fue trasladada hasta el estadio principal de Bagua. Allí, mientras los damnificados pasaban sus días en carpas, el entonces ministro de Vivienda y hoy encarcelado Heiner Alvarado Seguimos trabajando por las familias damnificadas. Anunciaba de esta manera una solución para darle una vida digna a quienes lo habían perdido todo. 97 módulos temporales de vivienda que albergarán a las familias del distrito de Jamalca, provincia de Utcubamba, en Amazonas, que perdieron sus casas tras el terremoto que afectó el noreste del país. Esto es solamente una cáscara, como ustedes pueden ver. Mire la base, y esto, como le vuelvo a repetir, que no ha llovido. Es lata, que a altas temperaturas esto quema como un horno, no lo soporta uno, y es bajito. Aquí únicamente quedan 6 familias. Los damnificados que llegaron a esta zona han preferido irse y no vivir en estos módulos que califican como un engaño. Este hombre, quien aún se resiste a dejar su módulo porque no tiene dónde irse, nos muestra las condiciones en las que vive al interior de este reducido espacio cuyas paredes parecen arder debido a los más de 30 grados de temperatura que concentran los techos de calamina y que debe de soportar todos los días y donde además no hay energía eléctrica. Estamos dentro de uno de los módulos de este lugar y es un cuarto pequeño y no hay luz. Evidentemente hay focos, hay interruptor, sí, pero no hay luz. ¿Y cómo hacen ustedes con la energía eléctrica para cargar sus celulares, para las cosas básicas? Salimos lejos a cargar. Y las cosas que parecen simples o cotidianas para nosotros, acá es toda una odisea. Por ejemplo, cargar el celular. Para que ellos carguen su celular tienen que ir a pueblitos cercanos. Por ejemplo, miren, no sé si se logra ver, pero allá al fondo hay un pueblo. Sí. Hasta allá tienen que caminar para pedirle a alguien que les cargue el celular. Sí, ¿verdad? Pero encima nos cobran. ¿Cuánto les cobran? Tenemos que pagar a veces 1 sol, 2 soles. Les cobran. Y allá hay otro pueblo. O sea, pero están lejos, el valor, ¿no? El valor. Por ejemplo, de acá hasta el valor, ¿cuánto hay? Caminando. Por lo menos caminando 2 horas. ¿Cómo es vivir acá así? Aburrido porque por el sol y por el agua también y por la luz. Mis hijos hacen las clases, hacen con vela. Y nosotros queremos la luz que nos pongan siquiera para nosotros los que vivimos acá siquiera. Aquí tampoco hay agua potable. Los niños, aturdidos por el calor, asisten a este jardín improvisado, con pies descalzos, y debido a la falta de agua, su piel ya empieza a presentar problemas dérmicos. Los chicos no pueden trabajar tranquilos por la inmensa calor que hace. Día a día tenemos que luchar contra la calor y el espacio que no tenemos suficiente para los niños. La idea de estas instalaciones, de estos módulos, es que den condiciones de vida adecuada, por lo menos en lo mínimo indispensable de una calidad de vida, que tengan los servicios, que funcionen, que tengan los baños, que tengan por lo menos servicio de luz.
con lo que tú me comentas, definitivamente ha habido no ha funcionado como debería ser. Por ejemplo, la necesidad principal es que ahora no contamos con los servicios higiénicos y como ustedes pueden ver, tengo niñas, tengo niños, tenemos 8 niños que ahora ellos lamentablemente están haciendo sus necesidades en el campo. A miccionar, ellos van ahí, al campo detrás de la escuela, porque no tenemos los servicios higiénicos que teníamos, han colapsado. O sea, este es el baño, ahora. Este es el baño, por ahora, este es el baño. Ahí miccionan, ahí defecan. Son tan malas las condiciones en las que viven aquellos que lo perdieron todo y a quienes el Estado debería de amparar, que las 91 familias restantes prefirieron abandonar estos módulos y regresar a la zona del desastre y sobre estas tierras que fueron declaradas inhabitables, construir nuevamente sus casas. Señora, ¿por qué usted no va a vivir a los módulos que les ha dado el Estado y prefiere vivir acá tan alejada de todo? Es que allá no hay cómo vivir, no hay ni luz, no hay nada, pues por eso nosotros hemos venido acá a vivir, porque acá hemos puesto nuestra lucita, comprando... ¿Acá sí tiene luz? Sí, ahí está un poco, adentro tiene un poquito, acá en donde duermo un poquito también. Además, esta mujer, quien prefirió abandonar el módulo, tiene agua potable y luz las 24 horas del día. Y por supuesto un baño habilitado, servicios básicos que todo ser humano necesita para vivir dignamente. Los mismos servicios que el Estado prometió a esta gente, pero no cumplió. ¿Y cómo ha hecho su instalación de agua, señora? ¿Tiene agua hasta por gusto? Sí, hay agua, traemos tantos por ahí, hemos sacado entre varios, por ahí nos hemos unido los damnificados y hemos sacado nuestra agüita, así a poquitos por ahí hemos sacado cada uno así a nuestra casa. ¿De dónde viene esta agua? De bien arriba viene, entonces viene más y no es que no está flojo todo la llave, lo cierro. A ver, miren la ducha de la señora, ¿cuánta agua tiene? No queremos módulos en Amazonas y en la parte de la selva, porque eso es una estafa, es un engaño, muchachos. Esta mujer no es la única que abandonó los módulos del Consuelo. Al igual que ella, decenas de personas se ubicaron en estas tierras y ellos mismos levantaron sus casas. ¿Quién hizo esto? Le he hecho ya está. ¿Usted lo hizo? Sí, le he hecho esto para estar acá. Sí tengo una lucita ahí para alumbrarme con un panel pequeño. Y por aquí estoy, hermano. Y yo, como ya sabía sobre estos desastres, me parece que también se está movilizando la tierra lentamente, ¿eh? Porque como yo he construido, he visto que... Claro, porque esta zona ya no habitable, sí, ¿no? He visto que ahí la parte de ahí, la madera se había partido de nuevo. ¿Tiene agua las 24 horas? Sí. ¿Todo el día? Todo el día tenemos agua. Señor, ¿y cuánto ha invertido usted en la instalación del agua para que usted pueda tener agua? 500 soles sí, por vivienda, porque incluso como somos nuevos tenemos que pagar para la inscripción un promedio de 200. O sea, digamos 500 soles para que usted pueda tener agua. Más o menos así, sí. ¿Y para que usted pueda tener luz cuánto? Ese panel me había costado 250. Sí, 250 soles. Es decir, cada familia invirtió 750 soles para vivir dignamente. ¿Cuánto invirtió el Estado en estos módulos del Consuelo? Nosotros como ministerio sabemos de que somos, digamos, pasivos y activos, por eso vamos a tomar medidas correctivas y estamos planteando nuevas propuestas. ¿Cuál es el precio unitario del módulo? Está en un promedio de 26.000 soles cada módulo. Solo para trasladar estos bloques de metal hasta este punto, el Estado gastó más de 786.000 soles, además de 136.500 soles para la habilitación temporal de los servicios básicos de agua y saneamiento, con los que, por cierto, esta gente no cuenta. A esto le sumamos los 26.000 soles que costó cada una de estas estructuras reducidas, donde, según el gobierno, la gente podía vivir dignamente. Es decir, solo en esta zona, el Estado invirtió más de 3 millones de soles en algo que en menos de un año luce como un pueblo fantasma. Mire, señor, mire, joven, cómo estamos. Sí, ¿cuál es su cuarto? Ese y ese, con los 3 hijos, mire, cómo estamos cortitos y mi nieta tiene 2 hijitos.
no puedo decir que está en unas condiciones 100% adecuadas, pero por lo menos... Digamos que no hay que darle algo por lo menos, ¿no? Porque yo entiendo. La gente sí estaría viviendo. Entendemos eso y por eso como gestión estamos haciendo todo para mejorar eso. Como no contamos con luz acá, no podemos tener una refri para guardar los alimentos. Verduras uno tiene que comprar del momento. Si compras 1 kilo de pollo, ese momento tienes que prepararlo, tienes que comerlo. Tienes que comer todo el pollo. Sí, porque no puedes guardarlo. Ni un pedacito no puedes guardarlo. Encima con este calor al toque se Claro, se malora con la calor, ¿no? La verdura también lo compras. También tienes que hacerlo lo más posible, hacerlo todo. Porque se seca, pues. No tenemos cómo conservar nuestra verdura. La Contraloría ya inició una investigación al respecto. Esta es solo una muestra de cómo el recurso público se tira al agua de una manera totalmente absurda. Para algunas autoridades, los desastres naturales son solo un pretexto para gastar millones de soles, pero sin planeación ni proyección y además sin una voluntad real de mejorar la calidad de vida de los más necesitados. Frases nomás, ¿no? Manejo deplorable de los presupuestos y esto se reitera y se repite. Cuando escuchábamos en ese momento no más pobres en un país rico, hoy parece una frase de absolutamente mal gusto. Este es un monumento a la indignidad. Ojalá que el gobierno pueda rectificar lo que hoy está pasando con estas familias que después del desastre tuvieron que moverse a estas condiciones que no son condiciones humanas. Y nos vamos a la siguiente nota que tiene que ver con el expresidente Alejandro Toledo. La semana pasada, Carlos Hidalgo nos daba cuenta de que en un testimonio de Toledo ante la Fiscalía, él había señalado que conoció a Barata y a Marcelo Odebrecht en Palacio porque Pedro Pablo Kuczynski los llevó. Ha respondido Pedro Pablo Kuczynski, más adelante tendremos también sus declaraciones. Pero en el caso de Alejandro Toledo, esta vez Carlos Hidalgo ha podido acceder a toda la declaración de Alejandro Toledo. ¿Qué más ha dicho respecto al caso Odebrecht? Vamos con la nota. La semana pasada, Punto Final desarrolló la acusación fiscal contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por la presunta comisión del delito de lavado de activos. También contamos lo que dijo otro expresidente, Alejandro Toledo, respecto a que fue PPK quien llevó a Palacio de Gobierno los brasileños de Odebrecht antes que todo comenzara. Pues bien, esta noche Punto Final presentará en extenso la declaración que Alejandro Toledo brindó al Ministerio Público y a la Procuraduría el 8 y 9 de mayo pasado en el penal de Barbadillo. Lo que le preguntaron y lo que respondió da muchas luces respecto a por dónde irán las investigaciones en su contra, pero también el camino en el caso PPK. Pregunta 35, para que diga, durante los periodos en que Pedro Pablo Kuczynski Godard ha sido ministro de Estado, ¿le ha comunicado o informado sobre vinculaciones o relaciones con funcionarios de la empresa Odebrecht? Dijo, no, más allá de los encuentros que hemos tenido con él y algunos funcionarios de Odebrecht, no me ha comunicado que haya tenido alguna relación más allá del trabajo que hacía como ministro y presidente de Proinversión y los funcionarios de Odebrecht. El pasado lunes 8 de mayo a las 11 de la mañana, Toledo declaró por primera vez ante los fiscales que lo investigan, liderados por José Domingo Pérez. La primera pregunta giró en torno a cómo nació su relación con Kuczynski. Toledo respondió, lo conocí en el año 2001 cuando habíamos ganado las elecciones y me visitó. La relación era estrictamente profesional. Yo quería entregar resultados como presidente y busqué un equipo técnico sólido y por eso lo convoqué a ser ministro de Economía de mi gobierno. Él tenía experiencia en el gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry. No lo había conocido anteriormente personalmente. Tengo un gran respeto profesional por Pedro Pablo Kuczynski. Toledo sostuvo que suspendió a PPK en el cargo de ministro de Economía en el 2002 debido a que este se oponía a la implementación de programas sociales como Juntos. Recordó que volvió a convocarlo en el 2004 cuando su despacho ya había aceptado estos programas. En todo momento, a pesar de las reiteradas preguntas de los fiscales, Toledo manifestó que no conocía las actividades privadas y las consultorías realizadas por las empresas de Kuczynski como Westfield o First Capital. Toledo dijo,
no me comunicó que se dedicaba a la actividad de asesoría financiera en el sector privado, pero yo conocía su trayectoria académica y su trayectoria en el manejo de las políticas económicas y experiencia previa en su sector por haber sido ministro de Economía o de Energía y Minas del presidente Fernando Belaúnde. Entonces los fiscales le hicieron una pregunta de cajón. Durante los periodos en que Pedro Pablo Kuczynski Godard ha sido ministro de Estado, ¿le ha comunicado o informado sobre vinculaciones o relaciones con funcionarios de la empresa Odebrecht? Toledo responde: no, más allá de los encuentros que hemos tenido con él y algunos funcionarios de Odebrecht, no me ha comunicado que haya tenido alguna relación más allá del trabajo que hacía como ministro y presidente de Proinversión y los funcionarios de Odebrecht. Al día siguiente, el 9 de mayo, el procurador ad hoc Cristian Morillas le pidió al ex jefe de Estado profundizar en las reuniones con las cabezas de Odebrecht. En mérito a su respuesta a la pregunta número 35, ¿nos podría precisar en dónde se llevaban a cabo dichos encuentros? La única reunión que recuerdo, no recuerdo la fecha exacta, fue en el año 2004 en el Salón Embajadores, entre el señor Pedro Pablo Kuczynski, quien trajo al señor Marcelo Odebrecht y a Jorge Barata para un saludo protocolar. Ahí creo que estuvo también el señor José Ortiz en su calidad de ministro de Transportes y Comunicaciones. Estos encuentros eran absolutamente coordinados por la Secretaría General del Despacho Presidencial. Ellos agendaban y hacían el procesamiento para las entrevistas. La respuesta de Toledo motivó más preguntas. ¿Nos podría precisar a qué se refiere cuando indica que Kuczynski Godard trajo a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata? Yo tenía conocimiento que Odebrecht y otras empresas peruanas estaban participando en el sector construcción y por primera vez conocí al presidente de la empresa Odebrecht, el señor Marcelo Odebrecht. Y esto fue coordinado por el ministro Pedro Pablo Kuczynski y mi secretario general de la presidencia, cuyo recuerdo su nombre. De lo que usted tiene conocimiento, ¿por qué Kuczynski Godard coordinó dicha reunión con su secretario general de la presidencia? Toledo dijo: en la medida que el ministro de Economía preside Proinversión, que involucra a todos los proyectos de inversión en el Perú, y Odebrecht estaba haciendo inversiones en el Perú, tiene sentido que el ministro quisiera que, además de conocer al representante de Odebrecht en el Perú, el señor Barata, quisieran que el presidente de la República conozca al dueño de la empresa, como se ha hecho con otras empresas nacionales y extranjeras que hacían inversión en el Perú. Esta fue la manera en la que Toledo terminó asociando a PPK con Marcelo Odebrecht y Jorge Barata. Si esa es la lógica, así fue como nació la relación que acabó con los supuestos 35 millones de dólares que le pagaron a Toledo por la Interoceánica Sur. Toledo dijo no recordar qué se trató en la ya ahora famosa reunión. Fue un saludo protocolar, fue lo que dijo. Buscamos al exministro de Transportes y Comunicaciones, José Ortiz, para conocer su versión respecto a la mención que hizo Toledo de él. Vía WhatsApp, Ortiz se excusó de hacer cualquier tipo de declaración. En su declaración, Toledo sostiene que delegó la creación de Proinversión a Kuczynski, un detalle gravitante en la investigación, ya que en la hipótesis fiscal es a través de esta entidad que PPK habría beneficiado a Odebrecht con la obtención del proyecto del trasvase Olmos en julio del 2004, el año de la reunión en Palacio. La Fiscalía le preguntó a Toledo sobre este caso, piedra angular de la investigación. Según la Fiscalía, Kuczynski, siendo ministro de Economía en el 2004 y luego presidente del Consejo de Ministros en el 2006, impulsó normas para beneficiar a Odebrecht en la ejecución de este proyecto, promulgando decretos supremos en los que el Estado se comprometía a otorgar garantías y seguridades respecto a la inversión de los brasileños. De esta manera, el Estado asumía los riesgos del proyecto, permitiendo que Odebrecht pudiera conseguir financiamiento. Todo esto mientras Westfield Capital, empresa de Kuczynski, era contratada por los brasileños para trabajos de reestructuración financiera. Según la acusación fiscal, solo por este proyecto, Westfield recibió $1.051.000 de parte de Odebrecht. ¿Tiene conocimiento respecto a la participación de Pedro Pablo Kuczynski Godard en el proceso de concesión de la construcción, operación y mantenimiento de las obras de trasvase del proyecto Olmos? Toledo responde: no tengo conocimiento, pero está dentro de la competencia del Ministerio de Economía y Finanzas. En términos de inversión, está dentro del conocimiento del Ministro de Economía y Finanzas. Me refiero al señor Kuczynski, y si él no estaba, estoy seguro que estaba dentro de la competencia de quien estaba como Ministro de Economía y Finanzas. El ex jefe de Estado también guardó silencio.
no respondió ni una sola de las preguntas vinculadas a su participación en la promulgación de las resoluciones que terminaron favoreciendo a Odebrecht en la ejecución de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur. Lo que yo sí le puedo decir es que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se reafirma en señalar que ni el señor Alejandro Toledo, ni ninguno de sus investigados, ningún ministro que trabajó con él, viceministro, miembro de Proinversión, empresario o tercero alguno, podrá sindicarlo de algún acto irregular o de haber recibido algún dinero. Si bien Toledo no ha vinculado a Kuczynski en ningún acto de corrupción, en su declaración relata el nivel de empoderamiento que PPK tuvo durante su gobierno y que, según la Fiscalía, le permitió beneficiar y verse beneficiado. Algo que el expresidente ha rechazado en todos los términos. Bueno, evidentemente cada expresidente tiene su propia estrategia jurídica. Y ahora vamos a escuchar lo que dice Pedro Pablo Kuczynski. Katia Gutiérrez, nuestra compañera aquí en Latina Noticias, fue al domicilio de Pedro Pablo Kuczynski y él accedió a darle declaraciones y a responderle sobre estas imputaciones. Pero dijo que si la Fiscalía está pidiendo 35 años de cárcel para él, es básicamente una condena a muerte. Vamos con la nota. Nos abrió la puerta, no giratoria, de su casa y por primera vez desde que dejó la presidencia hace 5 años nos muestra en exclusiva qué hace y cómo vive en esta su vivienda que durante 5 años fue literalmente su prisión. No, la biblioteca la he clausurado porque el médico me dijo que mucho ácaro y eso causaba alergias. Además, tras levantarse las restricciones para hablar con los medios, nos cuenta su día a día y, por supuesto, sobre sus procesos. Una eventual condena de 35 años, ¿qué significaría para usted? La muerte. Por ahora pasa sus días terminando de escribir el libro de sus memorias, tarea incompleta. ¿Cuántas páginas va a tener? 200. 200 páginas. ¿Y cuándo lo van a publicar, más o menos? En unas 6, 8 semanas. ¿Me ayuda por favor con el micro para acá? Que tiene así. Uy, todo eso es estupidez. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski arma además su estrategia de defensa ante la imputación fiscal que se presentará oficialmente en los próximos días e incluso anuncia una eventual demanda contra quienes lo acusan. Según la Fiscalía, además, sus empresas lavaron en total $12 millones entre el 2001 y el 2016 a través justamente de esas asesorías. Donde vamos a tomar todas las acciones legales. Esto es una difamación, no solo a mí. La Fiscalía lo acusa de haber cobrado, a través de su empresa Westfield Capital, grandes sumas de dinero por asesorías a Odebrecht, justo cuando esta compañía concursaba en procesos de licitación para la construcción de proyectos, mientras se desempeñaba como ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros entre los años 2001 y 2006. En esta entrevista, pese a que reconoce algunos hechos, su indignación apunta directamente al fiscal José Domingo Pérez. Han agarrado algunos ingresos que sí he recibido y otros ingresos que no he recibido. Han hecho la suma de todo, han agitado esto frente a los medios y después han dicho, yo me voy, yo quiero ser juez. ¿Ah? ¿Qué país es este? ¿No teme a lo que pueda declarar Alejandro Toledo? Nada. Alejandro Toledo hasta ahora ha declarado cosas factuales y de repente esta visita de Marcelo Odebrecht, a quien yo no conocía. El expresidente, recluido en la Diroes, reveló a la Fiscalía que PPK fue quien llevó a Marcelo Odebrecht y a Jorge Barata a Palacio de Gobierno. Aunque PPK asegura no temer las revelaciones de Toledo,
su memoria también parece jugarle una mala pasada. Yo creo que yo no se lo presenté a... ¿No los llevó usted a Palacio de Gobierno a presentárselo? Yo no creo eso. Pero mire, eso es hace 20 años. Bien puedo haber hecho una llamada a la secretaria o estos señores quieren una reunión, bien puede ser. Así, aunque asegura que su empresa fue creada para tener una cuenta bancaria en el extranjero y brindar solo algunas asesorías, en medio de todo reconoce, por lo menos, conflicto de intereses, sobre todo porque su socio Gerardo Sepúlveda era quien giraba los cheques de cobro por estos trabajos. ¿A la luz del tiempo, entonces, no le parece un conflicto de intereses? Es sin duda algo donde puede haber habido un conflicto de intereses, pero yo no lucré de eso. Los pagos que refleja Westfield Capital fueron los reembolsos de los viajes que hizo el señor Sepúlveda. Sin embargo, Marcelo Odebrecht, el 17 de noviembre del 2017, señaló: Mi percepción es que nuestra contratación de PPK como consultor fue incluso de una manera de curar heridas, acercarse con alguien con quien peleamos mucho. Por eso creo que fue todo lo contrario, fue para curar heridas que había, porque creo que el proyecto salió y había muchas cosas que el mercado exigía. Toledo presionó. Proinversión se dio en ese choque natural técnico legítimo. No estoy diciendo que no haya nada ilícito detrás, y creo que quedaron muchas heridas con Proinversión y con PPK. Creo que la contratación, creo que Barata vio en eso una oportunidad de acercarse a él para curar heridas. ¿Pero ya que se refería Marcelo Odebrecht con esto de curar heridas y que por esto...? Yo creo que eso es floro. Y no hay ninguna organización criminal. Yo nunca le he dicho al señor Sepúlveda, haz esto, haz lo otro. Él tenía su propia empresa que se llama First Capital. No obstante, por haber sido funcionario del gobierno, 2 veces ministro de Economía y un periodo presidente del Consejo de Ministros, para la Fiscalía existe más de una sospecha que se aprobaron normas de manera premeditada para beneficiar a ciertos postores. Además, existe un registro de al menos 4 visitas de Jorge Barata al Ministerio de Economía entre mayo y junio del 2005 y semanas antes de que Odebrecht haya adquirido la buena pro para la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. Como ministro de Economía y como presidente del Consejo de Ministros, podía tener una información sensible. No, era además presidente del Consejo Directivo de Proinversión como ministro de Economía. Yo nunca estuve en la licitación de quién iba a construir esta carretera. Varias empresas ganaron diversos tramos. El equipo especial Lavallato del Ministerio Público lo tiene por esta y otras razones desde hace años en la mira. Este interés se incrementó tras la extradición de Alejandro Toledo. Ha sido mi ministro. 3 veces. 3 veces, sí. Luego de pasar el trago amargo del tema de las investigaciones, fue inevitable recordarle su año y 8 meses de gobierno. Sobre todo, mencionarle a su ex vicepresidente y sucesor, Martín Vizcarra. Me duele mucho el papel que él tuvo para defenestrarme. Yo no voy a usar la palabra traición, pero no se portaron bien. ¿Con usted? Conmigo. Kuczynski también repasa a diario las noticias en lo que considera casi su única herramienta de trabajo. En mi iPad, que tiene 10 años, ¿dónde están los 12 millones? Yo ando con esto. Mi auto tiene 20 años. Por ello, no es ajeno a la coyuntura y también se refirió al gobierno actual de Dina Boluarte. Si este gobierno se va a afianzar, tiene que hacer la paz
con el sur del Perú y empezando en Puno, el país debe saber por qué murieron 60 personas muertas por bala. Eso es fundamental para reconciliarnos. Pese a sus casi 85 años, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski dice tener resistencia y coraje para afrontar las investigaciones. Sus hijas lo visitan de vez en cuando, así como su hermano Michael, que en unos días llegará a Lima desde Inglaterra. Mientras espera la acusación fiscal, que dice está dispuesto y listo a responder. Veremos si por ahora será así. La fiscalía que investigue todo, pero que no torture a la gente. Yo he estado con orden de prisión 3 años, encerrado en esta casa. ¿Qué tipo de justicia es eso? ¿Usted ya no tiene impedimento de salida del país? ¿Ha pensado en ir en algún momento a Estados Unidos? Por ahora no. Más allá de las consideraciones humanas que podemos tener en las percepciones de cada uno de los ciudadanos peruanos, lo cierto es que en el Perú hay una situación absolutamente inédita y esta imagen lo corrobora, porque tiene que ver, en este caso, con 6 expresidentes de la República. ¿Y dónde están? Todos investigados, todos procesados, uno sentenciado. Hablamos de Alberto Fujimori, pero que además de la sentencia que ya tiene, lleva 18 años en la cárcel y es una sentencia de 25, está investigado por el caso de esterilizaciones forzadas y están pidiendo 10 años de cárcel. ¿Cuál es el presunto delito? Lesiones graves seguidas de muerte y violación de derechos humanos. El caso de Toledo, que acaba de ser extraditado y tendrá que responder a la justicia. Piden 20 años de cárcel, la Fiscalía es lo que está pidiendo. ¿Por qué? Por el presunto delito de lavado de activos. En el caso de Ollantumala, que estuvo en prisión preventiva y hoy afronta el proceso, la investigación, están pidiendo también 20 años de cárcel, delito de lavado de activos en organización criminal. Acabamos de explicar el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que están pidiendo 35 años, en realidad la solicitud de sentencia más alta de los expresidentes, delito presunto lavado de activos. En el caso de Vizcarra, que sucedió a Pedro Pablo Kuczynski, recordemos cuando éste renuncia a la presidencia y también después fue disuelto el Congreso, primero él y luego lo sacaron a Vizcarra. Bueno, el delito presunto es cohecho pasivo y están pidiendo 15 años de cárcel. Está vinculado también delitos al tema Odebrecht en la región donde fue gobernador, en Moquegua. Y el más reciente, el caso de Pedro Castillo, un presunto delito de organización criminal, están pidiendo 32 años de cárcel. Si uno ve esta imagen completa, es lo que los peruanos hemos vivido en las últimas décadas. Y en los últimos 5 años ha sido peor aún, no solamente crisis política, crisis de confianza respecto a la ciudadanía y todos los expresidentes investigados que van a llegar a un proceso evidentemente y vamos a ver en qué termina. Y nos vamos a otro tema que también ha sacudido esta semana, porque tiene que ver con lo que ha ocurrido en el Congreso de la República y una elección polémica, controvertida. Estamos hablando del Defensor del Pueblo. Recuerden ustedes que es una institución que justo nace a raíz de la circunstancia que vivíamos los peruanos después de la dictadura de Fujimori. Y tiene que ver con las sucesivas elecciones
que han puesto el estándar de un defensor del pueblo en nuestro país alto. Pero ¿qué ocurrió en el Congreso? Los extremos se ponen de acuerdo, en el medio también hablamos de Fuerza Popular, Perú Libre, que plantea este defensor del pueblo, que además había sido abogado de Vladimir Cerrón, ¿no? Ha asesorado en su momento a la bancada de Perú Libre y había sido detractor de Fuerza Popular, y ahora con el respaldo Josué Gutiérrez de Fuerza Popular, porque señalan que era necesario elegir al defensor del pueblo. Pero también está Acción Popular, Somos Perú, que ha elegido y ha votado de manera partida, y las otras representaciones. Llegó a tener 88 votos, se requerían 87 votos. Y sobre este tema se ha generado un gran debate. ¿Cuáles han sido los cabildeos, los secretos, las negociaciones en el hemiciclo? Vamos con Roberto Ramírez, que tiene la crónica. Y recuerden que la pregunta de Punto Final está vinculada precisamente a eso, si están o no de acuerdo con esta elección. Dicen que el nuevo defensor del pueblo, Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, es otro funcionario que bien baila. Sí, prometo. Ya tienen la Defensoría. El Congreso de la República, en lúbrica alianza entre el fujimorismo y la izquierda, eligió al ex defensor de Vladimir Cerrón como defensor del pueblo. ¿Por qué el fujimorismo votó a favor de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo? Al parecer, Fuerza Popular no supo explicar su decisión, y los de Perú Libre y el bloque magisterial, que también votaron por Josué Gutiérrez, tampoco. ¿Usted qué sabe de Josué Gutiérrez? No sé nada, yo. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué dos partidos acostumbrados a sacarse los ojos ahora están coincidiendo juntos como hermanos en las votaciones? ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Quiénes participaron en esta operación? Esta práctica la hemos hecho toda la vida. Además, ¿cómo se gestó el blindaje de los denominados niños de Acción Popular? Este domingo en Punto Final, secretos en el hemiciclo y conversaciones bajo la mesa. Las conversaciones se pueden dar dentro o fuera del Congreso. Eso es irrelevante. En este caso, Miki Torres, asesor del fujimorismo, se reunió a fines de enero con Josué Gutiérrez en un chifa. Antes del guantán, se pudo apreciar también a Nano Guerra García. Esa reunión, si no malentiendo, ha sido en enero de este año, cuando todavía la comisión, creo que todavía ni siquiera habían llegado las candidaturas. Más allá de eso, el señor Miguel Ángel Torres, aparte de ser jefe de asesores de la bancada, es nuestro vocero político del partido político. Que tenga reuniones con otros miembros políticos no amerita ningún tipo de suspicacia. Es parte del proceso de la política. Y se tomó pues una decisión. El plan para que Gutiérrez, ex abogado de Vladimir Cerrón, sea elegido defensor del pueblo, se concretó sin debate y en tan solo 29 minutos, con 88 votos provenientes de las bancadas del fujimorismo, de Perú Libre, de Mari Carmen Alba, de los denominados niños de Acción Popular y la proactividad de Alianza para el Progreso, Podemos, Perú Bicentenario, Somos Perú. Argumentos para el blindaje siempre habrán. No había algo concreto, tanto así que la misma presidenta de la subcomisión pidió al Pleno que regrese a la comisión, cosa que no se puede dar porque ya era un informe final. Y veamos el lado bueno. Mientras que Edwin Martínez dijo que había votado por Josué Gutiérrez, solo porque una trabajadora de su despacho le contó que era su paisano, Pasión Dávila, de la bancada magisterial, señaló que el guanuqueño era el mejor, pero que no sabía por qué. ¿Usted qué sabe de Josué Gutiérrez? No sé nada, yo. Josué Gutiérrez, 51 años, fue congresista del Partido Nacionalista entre el 2011 y el 2016.
se hizo conocido por su viaje inconsulto a Rusia con Alexis Humala, hermano del entonces mandatario. Ambos se reunieron con el canciller Sergei Lavrov para abordar la presunta venta de armas al Perú, la exploración de gas y la reanudación de contratos pesqueros. Ollanta Humala los desautorizó y hubo una investigación en el Congreso. A Josué Gutiérrez entonces lo llamaron el ruso. A Gutiérrez también lo llamaban Papá Lindo, porque cada vez que alguien le pedía un favor, respondía: uy, no sé papá, voy a ver, Papá Lindo, y se olvidaba del tema. Como congresista del nacionalismo, Gutiérrez presentó un proyecto de ley para crear un colegio de detectives. Años más tarde, Gutiérrez, el confeso seguidor de Pedro Castillo, fue contratado como abogado por Vladimir Cerrón. Esperemos que el espacio del allanamiento y todo lo que conlleva a la actuación del Ministerio Público sea diligente, pulcro. Cerrón lo llevó al Congreso. Al principio algunos perulibristas no lo aceptaron. Incluso enviaron esta carta pidiendo al vocero en ese entonces, Waldemar Cerrón, la remoción de Josué Gutiérrez, porque según indicaban, no poseía las cualidades para asumir el rol de coordinador de asesores. Kelly Portalatino, Américo Gonza, Wilson Quispe Mamani y María Elizabeth Taipe Coronado fueron algunos de los legisladores que suscribieron dicha carta. Estoy justamente coordinando con el señor Américo, con todos, no me lo han dicho, ninguno, pero si me lo dicen yo naturalmente conversaré, pero desconozco el documento. Pese a que Gutiérrez ha dicho que no trabajó para la bancada de Perú Libre, sino para el Congreso, esta carta corrobora que sí, fue coordinador de dicha bancada. Es decir, esa sería la primera mentira de Gutiérrez en su calidad de defensor del pueblo. Viene elaborando como todos los asesores, cumpliendo lo que corresponde. Se someterá a votación y se determinará por mayoría. Yo cuando he ido a hacer una consulta sobre mis proyectos de ley, o sea, los veo que están ahí. Hoy esos mismos congresistas que lo rechazaban, como Kelly Portalatino, Américo Gonza o María Agüero, estaban en primera fila saludando su designación como defensor del pueblo. Esta sesión de fotos refleja claramente lo que para ellos significa la política. Por indicación de Cerrón, Gutiérrez ingresó después a la Comisión de Justicia presidida por Américo Gonza. Este grupo de trabajo, en el que Gutiérrez fue asesor, viene promoviendo la ley Mordaza. La libertad de prensa es la garantía de la democracia, pero también sus propios estamentos de control y de supervisión interno deben trabajar más, porque sí hay que reconocer que hay excesos, hay vejamen, humillación utilizando los medios de comunicación. Asiduo visitante de Palacio y de la PCM en la época de Pedro Castillo. Dista mucho de cumplir esas características. Su formación académica y profesional no da talla para cumplir esa labor. Si a eso le agregamos, además, los antecedentes que tiene como abogado defensor del señor Cerrón y su participación política, creo que hace dudar mucho de la idoneidad que pueda presentar el señor Gutiérrez para este cargo. Que no era el mejor, seguro que sí. Con todo esto, la pregunta sigue en pie. ¿Por qué el fujimorismo votó a favor de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo? Entre los acuerdos que habrían tenido los naranjas y los cerronistas para votar de la mano, estaría la Junta Nacional de Justicia. Hay que tener en cuenta que el defensor del pueblo presidirá la comisión encargada de nombrar a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, el órgano que nombra, ratifica y destituye jueces y fiscales. La Junta Nacional de Justicia, creo que en su artículo 3, señala que todos los funcionarios
deben tener una categoría, una característica de mérito para ejercer para tener el ejercicio de la Junta o para ejercer el ejercicio de la Junta, ya que sobre ellos recae también la obligación de elegir a jueces y fiscales para nuestra administración de justicia. Detrás de esta elección puede estar también el interés de que el defensor del pueblo pueda influir en los procesos de selección de jueces y fiscales, que probablemente puedan intervenir en procesos de muchas personas que tienen vinculación con distintas bancadas políticas que hoy han tomado esta lamentable decisión del Congreso de la República. Por lo tanto, ese es un gran peligro. Otro punto a tener en cuenta es la próxima elección de la nueva mesa directiva del Congreso. El fujimorismo querría como presidenta a Patricia Juárez y en una segunda opción a Nano Guerra García, y necesita del apoyo de sus nuevos amigos de la izquierda, así como los necesita también para llevar a Delia Muñoz al Tribunal Constitucional, además de las plazas que se coparán en la Defensoría ahora que Eliana Rebollar renunció totalmente a la institución, advirtiéndole a Gutiérrez que le deja, según dice, una institución independiente de los poderes de turno. Un día después de que los congresistas Darwin Espinosa, Elvis Vergara, Raúl Doroteo y Jorge Flores votaran a favor del candidato del serronismo como defensor del pueblo, el serronismo les devolvió el favor y los blindó, mandando al archivo las denuncias constitucionales en su contra por el caso de los niños. Lo que corresponde, presidente, es votar por el archivamiento. Y si es que existe alguna nueva prueba, que se plantee una nueva denuncia constitucional y seguirá su procedimiento como corresponda. Estamos dando un espectáculo deplorable. Queremos aquí juzgar, sancionar a colegas congresistas cuando ni siquiera el Poder Judicial ha determinado si en efecto son responsables de los cargos que la Fiscalía le está señalando. El debate en el Pleno fue el correlato de una historia cuyo final, al parecer, ya estaba pactado de antemano. Es así que con un defensor del pueblo, a cambio de una magistrada, con una mesa directiva, con una guardería blindada con acero, de pronto el hemiciclo se erige como un mercado de votos, un emporio del dame que te doy y el trueque parlamentario, un epicentro de reconsideraciones bandas, una legislación de favores que discurren entre más de un centenar de curules en concesión y un sinnúmero de viáticos confeccionados y sueldos recortados. La ciudadanía pareciera que ya perdió la esperanza en sus representantes, aunque algunos insistan en que la fe es lo más lindo de la vida. Aquel que cree que está libre de culpas, que lance la piedra. Gracias, presidente. Bueno, y concluyen con frases bíblicas, en realidad, lo que ha ocurrido en el caso del defensor del pueblo, pero sobre todo en el blindaje de los llamados niños, nos pone en evidencia varias cosas. Hay contadas excepciones en el Congreso, entre los congresistas, pero lo cierto es que parecen que han perdido ya el pudor político, el honor político, y se ponen de acuerdo para evidentemente dar esta percepción que ya tiene la ciudadanía. Lo respalda un 5%, un 6% al Congreso de la República. La verdad que hacen todo lo posible por llegar al cero y rápidamente. Y nos vamos a un tema que tiene que ver con cosas importantes y trascendentes. Todo tiene que ver con las sucesivas crisis políticas y a dónde impacta precisamente entre los más vulnerables. Ha ocurrido la pandemia, pero sobre todo la ineficiencia en la gestión. Y estamos hablando de la desnutrición y de la anemia, que puede parecer un tema abstracto. No, son niños y niñas que están prácticamente sentenciados a los déficits de aprendizaje. No podrán competir como el resto. ¿Por qué? Estamos hablando del 42% de niños con anemia. Vamos con este reportaje de Harold Moreno.
Es la 1 de la tarde en el asentamiento humano 30 de octubre, en la zona más alta y alejada de Villa El Salvador. Estos 3 hermanitos almuerzan luego del colegio, pero algo en su plato llama la atención, algo que no está. Bueno, la municipalidad nos da lo que es una bolsa de arroz, nos da menestra, lo que es alverjita, frijol negro y lentejas. Y los atunes, no. Pero, digamos, pollito, menudencia, algo de proteína ahí. No, eso no nos da. Un almuerzo como muchos en el país. Se dice que los niños y las niñas son el futuro del Perú, aquellos que moverán la maquinaria de la economía y la sociedad de este maravilloso país atorado en sus problemas. No, es que no hay buena atención, prácticamente vas a la posta a perder el tiempo. ¿Ahí está con anemia? Sí. Yo creo que esto nos tiene que llamar mucho a la reflexión. Se nos vuelve a incrementar, pasamos nuevamente la valla del 40% que la habíamos bajado, volvemos a poner al Perú como en el tema de anemia como un problema de salud pública severo. Pero el futuro del país no estudia bien, no puede concentrarse ni tener siquiera un desarrollo correcto a nivel neuronal. El menú de hoy día es garbanzo. ¿Garbanzo? Sí, garbanzo, así como ven, garbancito. ¿Y no hay presas? No tenemos presas porque, bueno, la economía no nos alcanza para poder comprar pollo, hígado. La anemia en el Perú es un problema tan constante como la informalidad o las crisis políticas. Y tal vez usted piense que no hay novedad, que nada ha cambiado. Pero sí hubo cambios, y para mal. Para el año 2022 ya se esperaba, por toda la situación de los últimos años, por pandemia, por los problemas de violencia social, por los problemas de fenómenos climatológicos que ha habido durante el año pasado, etcétera, una suma de factores que han contribuido a que la familia sea perjudicada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista productivo. Lo que el Ministerio de Salud busca explicar son las cifras de la encuesta demográfica y de salud ENDES sobre el año 2022, publicadas el pasado 17 de mayo. Preste atención a la evolución de la anemia en los últimos 5 años. El 2018 la anemia infantil de los niños de menos de 3 años era de 43.5%. Año a año fue disminuyendo y llegó al 38.8% el 2021. Pero llegó la pandemia y las crisis políticas. Y para el 2022, y en solamente un año, la anemia creció de nuevo a 42.4%. Unos enormes 3.6 puntos porcentuales. Acá le muestro, esta es nuestra ollita común. Acá este es el centro donde cocinamos, hacemos los picadillos, acá almuerzan los niños, acá están las mamitas picando. La anemia es un problema de alimentación y la principal alternativa para miles de peruanos de bajos recursos económicos es una olla común. En la zona de Paraíso Alto, en Villa María del Triunfo, está la ollita de la señora Nelly. La porción de comida vale 2 soles y el grueso de comensales son los chicos de primaria del colegio que está cerro abajo. La municipalidad nos da lo que es una bolsa de arroz, nos da menestra, lo que es alverjita, frijol negro y lentejas. Y los atunes. No. Pero, digamos, pollito, menudencia, algo de proteína ahí. No, eso no nos da. En los platos no hay presas, salvo cuando hay huevo para hacer torrejas de alguna verdura, pero solo alcanzará para algunos niños. Y para colmo, el precio del huevo está otra vez alto. La experiencia no es igual para todos. Ella es Yesenia y hoy le toca el chequeo mensual a su pequeño de año y medio en el Centro de Salud de la Unidad Vecinal número 3 en el Cercado de Lima. El pequeño Leo ha superado la anemia con un tratamiento estándar de 6 meses de refuerzos de hierro y dieta estricta. ¿El tratamiento cuánto dura, doctor? El tratamiento dura 6 meses. El tratamiento dura 6 meses y tiene que ser tratamiento continuo. Después de ser pesado y revisado, y a pesar del llanto, un pequeño pinchazo confirma que la hemoglobina sigue bien. Yesenia nos contó el problema que tuvo
¿Y a qué se debió la anemia inicialmente? Él no quería tomar los suplementos que me dieron al inicio. En el puré, en ninguna comida no lo aceptaba y por eso... Es difícil de comer. Sí, difícil. Lo que buscamos es que el niño pueda tener al menos más de 3 veces a la semana un consumo de alimento rico en hierro, que como podemos ver aquí, encontramos al grupo de las vísceras, el hígado, el riñón, la sangrecita, el vaso, la carne de res, el pescado. Y la ración para todo niño debe ser de 2 cucharadas. En el caso consideremos a una mujer gestante, si la cantidad de cucharadas debe ser 5 cucharadas para la gestante. Pero no todo el país funciona así. Tenemos un plan integral desde el Ministerio de Salud donde realizamos múltiples intervenciones. Tenemos todos nuestros más de 8.200 establecimientos a nivel nacional dispuestos, disponibles, con las puertas abiertas. En zonas donde la incidencia de la anemia es altísima, la calidad de la atención médica es proporcionalmente inversa, sin dejar de pelar los ajos porque el tiempo vuela. Otra vecina de Lollita, Vecinas Unidas, nos cuenta qué pasa cuando un padre o madre de familia quiere enfrentar el problema de la anemia. Que no hay buena atención, prácticamente vas a la posta a perder el tiempo. Yo tengo 2 hijitas más, van al colegio, yo tengo que estar esperando, a veces esperas por las puras, no hay médicos, no te lo atienden bien. ¿Y la posta no sale, digamos, a la zona a hacer tamizaje, depistaje, tal vez de anemia? No. Desde el año 2007-2008 dimos un giro a la política de nutrición en el país y abordamos la desnutrición crónica infantil y sí vimos un resultado muy importante de reducción de la desnutrición crónica en el país, al punto que se reconoce Perú como un caso exitoso a nivel mundial de reducción de la desnutrición crónica. Entonces, ¿qué pasó con la anemia? El problema es, por supuesto, muy complejo. Junto con la anemia se ha incrementado la desnutrición infantil, la pobreza y la inflación. Huancavelica, Huánuco, Loreto han incrementado más la anemia y a su vez son algunas de las regiones que tienen mayor pobreza también, ¿no? De hecho, si bien la anemia infantil está en un 42,4%, en Ucayali, Puno, Huancavelica, Loreto y Madre de Dios, la anemia infantil supera el 60%, más de 6 niños de cada 10. Creo que es un reto importante y acá toca unirse todos. Acá es el gobierno definitivamente, tanto a nivel nacional, regional y local, pero también tenemos la sociedad civil, tenemos la cooperación, tenemos el sector privado, tenemos también los medios de comunicación, ¿no? Algunos empresarios también impulsan iniciativas para ayudar a atender este problema. Es el caso de la Asociación Peruanos por Peruanos, que agrupa más de 100 empresas del país. Una iniciativa muy simple y muy concreta, y es que las áreas de recursos humanos de las empresas adopten como un elemento más de beneficio a los trabajadores preocuparse de que los hijos de nuestros trabajadores no tengan anemia. El tamizaje es sumamente importante, los números son tremendos, o sea, estamos hablando de trabajadores de empresas formales y muy grandes, y empresas grandes, ¿no? Y tenemos más de la mitad de los niños con anemia en algunos casos, y eso es un reflejo de lo que pasa en el país, ¿no? La solución para enfrentar la anemia pasa por la sangrecita, la carne y las verduras oscuras, pero también por un Estado presente donde realmente se le necesita, a través de municipalidades y gobiernos locales comprometidos y por una sociedad consciente del problema. Yo creo que acá lo importante es mirar hacia adelante. Creo que lo importante en este momento es tomar las riendas. Hay que hacer un giro a la forma en que estamos abordando el problema de la anemia para dar un giro más integral. Lo hemos hecho en otros momentos. Lo importante es mantenerlo en el tiempo. Yo creo que es un compromiso enorme de todos mantener, porque sucede que en algún momento se toma una decisión, hay una muy buena intervención que funciona, pero finalmente termina durando 6 meses, 1 año, 2 años. Tenemos que tener esta mirada de cómo aquellos procesos claves terminan siendo constantes en el tiempo, y eso nos corresponde a todos. Fue Jorge Basadre quien dijo alguna vez que el Perú es aún una posibilidad. La pregunta es, ¿hasta cuándo tendremos que esperar?
Las cifras y las historias, que son historias de todos los días, y no solamente deberíamos ser un país de posibilidades, hasta ahora estamos esperando, y no deberíamos ser un país de oportunidades perdidas. Alonso Segura, ex ministro de Economía, está con nosotros justamente para analizar estas cifras que tienen mucho que ver con lo que ha ocurrido en el país en los últimos 5 años, tiene que ver con la pandemia, pero sobre todo tiene que ver con las gestiones ineficientes, con la corrupción, con el mal manejo y la crisis política. ¿Me equivoco? ¿Cómo está? Mónica, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy buenas noches. No te equivocas, lo que pasa es que vivimos ya varios años de turbulencia política, cambios de presidentes, cambios de ministros en múltiples carteras. El otro día sacaba la cuenta y me fui hace 7 años, menos de 7 años. Y han habido 11 ministros de Economía. 11 ministros. 11, sí, 11. Desde hace 7 años. 6 y pico, ¿no? Entonces, o sea, así no se puede manejar un país, ¿no? Entonces, de nuevo, el gran culpable es la clase política del país, ¿no? Es cierto, la pandemia ha sido un golpe brutal en indicadores económicos, sociales, etcétera, pero la capacidad de formular respuestas de política pública básicamente casi no ha existido. Además ha coincidido porque entiendo que se había estado reduciendo frecuentemente la pobreza hasta el año 2017, cuando se agudiza la crisis política y finalmente terminamos en lo que terminamos, ¿no? Sí, hasta el año 2017 se reduce y de ahí básicamente zigzaguea al 2019. Eso responde tanto a inestabilidad política, pero también al hecho que ya la economía viene creciendo cada vez menos, ¿no? Entonces, digamos, ojo buen cubero, si la economía crece a 3, con inflación baja... Estamos creciendo 2, 3, menos, ¿no? Estamos creciendo menos. La pobreza no va a subir ni bajar, digamos, se va a quedar por ahí, ¿no? Ahora estamos creciendo menos y, bueno, ha habido inflación el último año y medio, digamos. Gran parte no es culpa de nosotros, del Perú, digamos, pero eso te exacerba el aumento de pobreza. Pero si no logramos 2 juegos de políticas. Primero, políticas que generen mayor crecimiento, mayor inversión privada, mayor empleo, que es el mayor reductor de pobreza, no vamos a poder reducirla significativamente. De hecho, va a aumentar. Si realmente crecemos este año 2 y pico %, la pobreza va a seguir subiendo. Claro. ¿No? Y lo otro son políticas. O sea, los pobres son más pobres. Los que antes habían cruzado la línea de pobreza hacia la emergente han regresado. Y muchos están bajando lentamente hacia la línea en que van a ser pobres. Están más cerca, ¿no? Cuando hablamos además de 42% de niños entre 0 y 5 años anémicos o desnutridos, lo que estamos señalando, y eso es algo que parece que no se sopesa, es una especie de sentencia para estos niños que en algún momento serán adolescentes y no podrán competir en iguales términos que cualquier otra persona bien nutrida. Claro, lo que pasa es que, como dices, la anemia y la desnutrición crónica, sobre todo en los primeros años de vida, afectan la capacidad de poder aprender. Claro. Pero la afectan de manera permanente. Entonces tú ya no vas a poder recuperarlo en el futuro. Es decir, es irrecuperable. Es irrecuperable, ¿no? Yeah. Pero son múltiples cosas, no es solo... O sea, si uno analiza indicadores de todo tipo, la pobreza sube. La desigualdad, si uno ve los indicadores de pobreza, lo que uno ve, por ejemplo, es a evaluación de gasto, de ingreso, los deciles más ricos se han recuperado, los más pobres han empeorado. Entonces, eso te sugiere que la desigualdad ha subido. O sea, quiere decir que se está haciendo... Hay cosas que se están haciendo muy mal. Están abriendo las diferencias. Las diferencias. Anemia, vimos el documental, desnutrición crónica dejó de bajar, es decir... Evidentemente lo que ocurre es que hay, en una situación de bajo crecimiento, con las políticas públicas que están sin rumbo porque hay mucha volatilidad política, gobiernos entran y salen, ministros entran y salen en todas las carteras, no estás enfocado en los problemas, que es cómo hago para buscar el bienestar de la población, ¿de acuerdo? Mucha rotación. Dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, porque usted ha estado en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el gobierno de Ollantumala, sabe perfectamente que la imagen que tiene el MEF siempre es que es descorazonado, que no tiene corazón y no está vinculado a políticas públicas. Pero eso no es tan cierto. No, eso no es cierto. Digamos, para que haya habido una reforma educativa con incrementos en su momento, hablo de la gestión en que estuve yo, con el mayor incremento presupuestal de la historia, eso no lo haces a espaldas del MEF. Cuando hubo políticas de política social, ciclo de vida, todo el impulso a la política social, eso lo haces con el MEF, ¿no? Política de desarrollo productivo, con el MEF. Es decir,
El MEF ya hace algunos años cambió de chip de hacer no solamente hacendario, sino pensar más en términos de desarrollo. O sea, el Viceministerio de Economía que piense más en un filón desarrollista. Pero después eso cambia de nuevo, como que se revierte en muchas cosas. Claro. Y eso es parte de visión, digamos, económica de gobiernos. Algunos decían, no, eso es asistencialismo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la visión que creo que necesita el país? Necesitas pero en cuanto a la visión, justamente, ¿cómo evalúa lo que se está haciendo ahora en el MEF en relación a este tipo de políticas públicas? ¿Y cuál ha sido el peor momento? Es decir, el punto de quiebre más allá de la pandemia, que fue, digamos, una situación absolutamente la pérdida de rumbo, yo creo que empieza cuando realmente se gesta la crisis política. Cuando dos partidos de derecha, uno ejecutivo y uno en Congreso, digamos, PPK, Fuerza Popular, ¿no? Se enfrentan, ¿no? Y ahí comienza... ¿Por qué? Porque pierdes control del Congreso, el Congreso se desata, renuncia el presidente, tratando de vacar, llega otro, pasa lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces pierdes norte. Yo creo que también hubo error de enfoque de políticas, me parece, pero eso es opinable, ¿ok? Del propio Ejecutivo. Pero después viene la peor etapa, es la etapa del gobierno Castillo. El gobierno Castillo ha sido básicamente un asalto al Estado, ¿no? En un momento en que necesitabas un Ejecutivo y un Congreso 100% enfocados en lidiar con las secuelas de una pandemia. Usted llamado en un momento en el gobierno de Castillo, incluso quien lo llama, y usted mismo lo ha declarado, es el flamante defensor del pueblo Josué Gutiérrez. Lo lleva a tener esta reunión que usted después califica como una reunión de horror, ¿no? Sí, eso fue antes que empiece, cuando fue presidente electo, cuando tenía que escoger un gabinete. Fue una de las personas que me llamaron varias personas. No fui, hasta que otra persona que la conocía mejor me dijo, no, si hay garantías, si quieren hacer una suerte de cambio de rumbo como hizo Humala al inicio, ¿no? Jarruta. Al final eso no se dio, o sea, yo por eso dije fue una reunión de horror. Fue realmente porque supuestamente había algunos puntos de abandonan este punto agenda, este punto... Al final, cuando llegué, claramente no habían abandonado nada, ¿no? Entonces, de ninguna manera iba a participar de eso. Pero después, digamos, en el gobierno de Dina Boluarte, también eventualmente lo llaman y barajaron su posibilidad de... También, pero hubo ahí también unas discrepancias, porque yo creo que... ¿De fondo? Sí, más que de fondo, digamos, hay distintas situaciones en las cuales hay quienes tenemos estándares o requisitos, es decir, yo quisiera tener garantías de que voy a poder... ¿Y qué garantías debe tener un ministro de Economía en un gobierno que intente salir de una situación como la que estamos? Yo creo que, por ejemplo, saber con qué gabinete va a trabajar, por ejemplo, ¿no? Saber que tiene aliados en el gabinete, no puedes conocerlos el día que juramentas, por ejemplo, ¿no? Por decirte un ejemplo, ¿no? Más claridad de políticas, cosas por el estilo. ¿Y cómo califica hoy al Ministerio de Economía y al Ministro de Economía? Mira, yo creo que, a ver, tú me preguntaste antes cuál fue el punto más bajo, gobierno de Castillo. Gran parte de lo que estamos viviendo ahora es heredado de esa gestión. Ya sabíamos que venía con inflación, con bajo crecimiento, gran parte del bajo crecimiento culpa del propio gobierno de Castillo, etcétera. Tenían que haber políticas públicas de mitigación. Obviamente también políticas que te generen más crecimiento, más inversión privada, pero es difícil. Claro, pero tiene que ser paralela, es decir, crecimiento y mitigación, ¿no? Exacto. ¿Y qué es lo que no se ha hecho? Bueno, lo primero, digamos, el gobierno de Castillo fue un desastre, ahuyentó la inversión, el gobierno de Boluarte está tratando más de generar confianza, de generar reglas más claras de juego. Pero igual está saliendo, si hay elecciones adelantadas, si no hay elecciones adelantadas, etc. Yo creo que al final se quieren quedar todos, ¿no? Entonces, que bueno, queda en evidencia que se quieren quedar todos. No, se quieren quedar todos, no, parece que se van a quedar todos, porque quieren es clarísimo, ¿no? Pero que se van a quedar todos, parece ser. Sí, ahora, ¿cómo calificaría? Yo creo que hacemos una comparación, yo creo que hay más estabilidad en materia de política económica. Hay ciertas cosas que preocupan. A mí me preocupa, por ejemplo... ¿Cuáles especialmente? Que también han demorado un poco en reaccionar. Ahora lanzan con Punche Perú 2, algo con Punche Perú 1, otro. Se sabía que tenía que haber programas de apoyo a lo... Porque la pobreza urbana no es como la rural. Que lo que más ha crecido es la pobreza urbana, según lo que usted me señala. Pero ya lo sabemos. Y Lima, en Lima sobre todo. Pero ya lo sabemos del año 2020. Correcto. Entonces, y sabíamos que con bajo crecimiento y con inflación, obviamente eso iba a volver a subir, ¿no? Bajó un poquito el 2021, pero sabemos que se iba a volver a subir. La única pregunta era la magnitud. Y sabíamos que urbano era el punto sensible. No porque la pobreza urbana sea más alta que la rural. No, claro. Sino que la rural está más estable y la urbana es la que está disparando. Y es más difícil llegar. ¿Por qué? Porque en una zona rural es lo que pobre, no pasaba y que ahora pasa, digamos. Antes no pasaba. No era un tema central de política económica o política pública la pobreza urbana. Ahora es un tema central.
Ajá. ¿De acuerdo? Entonces tú no puedes llegar con los mismos instrumentos que llegas a una zona rural, porque una zona rural puede decir, tengo pocas filtraciones, mando juntos a todo el distrito básicamente. Acá no puedes hacer eso. Acá tienes que llegar de manera más quirúrgica. Ahora, en el tema de la inversión, es decir, aquí, por un lado, el gobierno, pero por otro lado, los inversionistas no están apostando en el Perú y ha habido una reducción del 12% de la inversión privada. Y el crecimiento se sustenta en la inversión privada. Y ahí lo que pasa es que se mezclan dos cosas. O sea, cómo recuperas confianza con toda la inestabilidad política y tras un gobierno tan dañino para la inversión como el de Castillo, ¿ok? Y te vienen las protestas. Entonces, las protestas lo que hacen es que se paralice todo. Y más que se paralice, que se caiga, ¿no? Entonces, por eso tienes una caída tan brutal en inversión privada. Ahora, hacia adelante no significa que vaya a aumentar. Muy probablemente va a seguir cayendo, solo que a cifras menores, ¿de acuerdo? Entonces, la gran tarea es cómo generamos un entorno propicio para la inversión. El entorno externo es incierto, riesgos, lo que tú quieras, con inflación todavía alta, aunque descendiendo. Pero los precios de materias primas no son malos, o sea, hay riesgos, sí. Entonces, no debería ser un escenario en el cual tu inversión privada caiga. ¿Y a cuánto deberíamos llegar en el crecimiento? Porque ahorita la proyección es menos de 3%, 2 puntos y algo. Y no, mira, si llegamos a 2, creo que vamos a tener suerte, ¿ok? Si llegamos a 2. Pero la proyección oficial es por encima de eso. Y tenemos un retroceso de los últimos 3 meses, ¿no? Exacto, por eso digo, si llegamos a 2 vamos a tener suerte. Eso implica que se recupera la economía en los siguientes 3 trimestres del año. Pero el punto central ahí es, para generar confianza necesitas estabilidad de reglas de juego, claridad política, entonces necesitamos una mejor clase política. No está. Eso es un lado. Pero eso, Eso es un lado. Pero no, digo las cosas como son. No, claro. Pero digamos, eso sería una especie de pedir un milagro, como usted bien ha señalado también en sus declaraciones anteriores. Es decir, es un milagro cambiar la clase política, pero también tenemos que ver hacia dónde apostamos para la próxima elección, ¿no? Y que tenemos un milagro, necesitamos un milagro también, otro milagro. Lo otro es, ¿cómo hago para proteger a los segmentos vulnerables, los pobres, los nuevos pobres, para llegar a ellos? En Compunche Perú 2, el nuevo programa que acaba de anunciar el Ministerio de Economía, lanzan algunos programas, algo tienen que hacer. Está bien, tienen que entrar cosas, creo que debe hacerse antes, pero digamos está bien que vayan por ahí. Ok, vamos a ver. Y no estamos hablando solo de ollas comunes, que es lo que han apelado varias autoridades. Vamos por aquí con la ollita común, vamos por allá con la ollita común. Programas laborales, o sea, son varias aristas que tienen que entrar por distintos lados, ¿de acuerdo? Creo que debieron reaccionar antes, porque eso se sabía, pero bueno, están reaccionando y eso es positivo. Ahora, hay una parte que sí quiero dejarlo claro, me preocupa, y es el miembro del Consejo Fiscal. Sí. Que no se ve consistencia en términos macrofiscales, es decir, es como que todo el gasto, dicen vamos a reasignar, pero es como que todo el gasto es nuevo. Hay que tener cuidado de perder la meta fiscal. Ahora acaban de sacar un marco macroeconómico, se llama IAPM, no interesa el nombre, y básicamente han insinuado, no tenemos suficiente información, que se van a desviar de ese número que tenían en el informe macroeconómico que acaban de sacar, ¿de acuerdo? Que lo han sacado en paralelo mientras estaban preparando esto. Entonces, tiene que haber más transparencia en manejo de la política fiscal y tiene que haber más prudencia. Tienen que haber reasignaciones de partidas, repriorizaciones. Sabías que hay riesgo de niño, sabías que aumentaba la pobreza, sabías que aumentaba la desigualdad. Lo que queda del 23 no se veía, no es auspicioso para nada. No, pero no se veía una reasignación brutal de partidas, es decir, tenemos que enfocarnos en esto. Es como que todo vendrá con más plata y tampoco es que hay más plata. Claro. Y eso es importante. Sale del mismo Por eso cofre. pongo ese disclaimer. Es importante, pero tienen que ver cómo reasignan, cómo repriorizan. Eso es fundamental. Ahora, sí es importante que le presten atención. Compunche Perú 2 tiene programas que van a prestar atención. Claro, dicen, vamos a empadronar. Uno diría, sí, está bien, debiste empadronar, ya sé. Castillo debió hacerlo en realidad, ¿no? Vizcarra debió hacerlo. No sé cómo ¿No lo hicieron? No, pero ya sabías que la pobreza no era un problema, que la desigualdad se te iba a abrir. O sea, muchas cosas ya las podías vislumbrar. Entonces, ya no miremos hacia atrás. O sea, Vizcarra se protegió con la pandemia, pero Castillo siguió hablando de repartir por aquí, por allá, y al final... Y erosionar el sector público. Erosionar el sector público. Gabinetes que eran básicamente impresentables, sin ningún tipo de competencia para los cargos, muchos prontuariados, digamos. O sea, por eso dije, fue el punto más bajo. Pero este gobierno tenía que llegar
corriendo una carrera de 100 metros planos, no era llego a... Y el papel del Congreso, que no es que tenga... Es lamentable, no, no se le vincula al gasto, pero por ejemplo, el presupuesto del Congreso, estamos hablando de casi 1.000 millones, ¿no? Es una barbaridad. Sí, claro, ¿no? Y es que eso está exceptuado, constitucionalmente ellos pueden subir, gastarse lo que quieran en ellos mismos, ¿no? Pero el problema del Congreso también es que lanza ley tras ley populista, se observa, a veces no se observan otros ejecutivos, pero se observan, insisten y te meten unas cuentas de gasto de decenas de miles de millones una tras otra, que van a comprometer el futuro de los peruanos porque van a restringir la capacidad que se tiene en poder asignar gasto de manera eficiente. Y eso ha sido sistemático en los últimos congresos. El anterior, el Congreso de Transición, o llámale como quieres, han sido, lamentablemente, y lo siento por los juristas que me escuchan, terrible. Entonces no pueden seguir actuando de esa manera tan irresponsable. Yo creo que esa es la percepción de la gente, por eso tienen... Pero de nuevo, entonces tienes un escenario respaldo, de clase política que está solo pensando en clientelismo, populismo, en propios intereses, lo que fuera. Políticas públicas que están por cualquier lado, se está enrumbando un poquito ya con este gobierno, un poco tarde, pero está enrumbando, pero ojo, tampoco pueden perder de vista las metas fiscales, que hay que repriorizar, que no todo pueden ir por encima. Y la inflación, digamos, porque eso... La inflación... es parte de una realidad hoy en el mundo entero, pero... Comienza a bajar lentamente en Perú, comienza a bajar, necesitas programas de mitigación mientras la inflación no converja, ¿no? El Banco Central hace su trabajo, ha habido inflación por bloqueos, por otros choques de oferta, es decir, cosas que no responden a lo que pasa en el Banco Central. Pero el Banco Central está haciendo su trabajo, es combatir inflación. ¿Y a qué obedece que haya una cierta estabilidad en el tema del valor del dólar? En una situación, digamos, de inestabilidad inclusive política. Está bajando el dólar. Eso responde también a factores externos. El dólar se está debilitando contra básicamente la gran mayoría de monedas. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos han ocurrido una serie de cosas. Uno, la inflación ha salido mucho más rápido. Dos, la data económica ha salido más débil. ¿Eso qué significa en buen cristiano? Que la Reserva Federal debería dejar de subir tasas y eventualmente bajarlas más rápido. ¿Y eso qué significa? Que los inversores internacionales, cuando las tasas, hay una brecha de tasas, invierten en esa moneda. Entonces se percibe que la rentabilidad de invertir en dólares va a ser menor. Entonces se alejan del dólar. Y como oferta y demanda en cualquier cosa, el precio del dólar cae. Entonces eso es lo que está moviendo el tipo de cambio hacia abajo, porque no solo en Perú, ¿de acuerdo? Dos, te diría que en el Perú el tipo de cambio se infló, se disparó por toda la incertidumbre del gobierno Castillo, etcétera. Entonces está como que convergiendo su nivel natural. Alonso, si el ciudadano de a pie, que lo está escuchando en este momento, más allá de, digamos, la densidad que puede tener la economía, o sea, ¿cómo va a ser este año para el ciudadano peruano promedio? ¿Qué es lo que puede proyectar? ¿Cómo encontramos o cómo buscamos ese milagro donde se encuentren la preparación y la oportunidad que no la tenemos con la clase política? O sea, cosas mucho más aterrizadas para la gente de a pie, ¿no? Mira, más que un economista nos tratamos de repente, pero... No, yo no hablo de la bola de cristal, pero hablo de alguien que tiene el conocimiento. Va a ser un año difícil. Va a ser un año difícil. Va a ser un año de crecimiento débil, no un año de crisis, no, un año de crecimiento débil, de generación de empleo también débil, de crecimiento moderado de los ingresos, en que los precios van a comenzar a subir cada vez menos, ¿de acuerdo? Entonces eso va a ayudar a que no sientan ese impacto que se disparó el precio de los huevos, se disparó el precio del pollo. La gente hoy tiene la percepción de que se ha disparado un 20-30%. Se ha disparado, exacto, porque aparte unas partidas se han disparado más y la inflación de alimentos ha subido mucho más, casi el doble que la inflación promedio, digamos, ¿no? Claro. Y los pobres lo sienten más porque gastan un porcentaje mayoritario de su ingreso. ¿A qué le llamamos pobre digamos, en el criterio desde el punto de vista de una política pública? El concepto en Perú es pobreza monetaria, es aquel hogar que no puede cubrir el costo de la canasta básica. ¿Qué es? Pobre. Digamos, estamos hablando de ¿qué? ¿400 soles, 500 soles? Por persona, sí. Por persona. Por persona, ¿no? Entonces que no puede cubrir eso para un hogar de 4. Es más o menos el promedio, ¿no? Y pobreza extrema es el que no puede cubrir la canasta alimentaria. Solo alimentos, ¿no? Y estamos hablando de alimentos, vestida, transporte. De 9, 10 millones de personas. 9 y pico, pobres, sí. Más de 9 millones de personas. Más de 9 millones de personas, sí. Que entonces, ni siquiera llegan a la canasta monetaria, digamos, básica. La canasta básica, ¿no? ¿Que tiene que ver con qué? ¿Con alimentos? Todos, alimentos, vestimenta, hogar, transporte, etcétera, ¿no? Y en el tema del empleo, es decir,
Todos hablan de la informalidad, de lo que tenemos prácticamente 80% de informalidad, de subempleo, un enorme porcentaje. Tenemos un empleo formal muy pequeño que no crece. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se pueden mover estas economías, que son dos, la formal y la otra, ¿no? Sí, ese es el gran problema que también se está alertando, ¿no? Un tema, la pobreza monetaria es cuánto es el costo de la canasta. Entonces, cuando sube la inflación, suben los precios, el costo de tu canasta, o sea, de lo que necesito de ingreso para dejar de ser pobre, aumenta. Claro. Entonces, si los ingresos no aumentan a esa velocidad, eres pobre, no porque tengas menos ingresos, sino porque el costo de la canasta subió. Ya no lo puedes cubrir, ¿de acuerdo? Entonces, ahí viene el tema de cómo hago para cubrir ese ingreso. Básicamente necesito empleo, mejores ingresos. Y el mercado laboral venía muy débil. ¿Cuántos peruanos están bien empleados? Empleo adecuado, hay dos mediciones, empleo formal e informal, que es acceso a derechos. Sí. Empleo formal tiene el 25% de los peruanos, más o menos. 25. Ya, y un criterio económico, el criterio económico es empleo adecuado versus subempleo, que es cubro canasta básica para el hogar, cubro canasta básica y tengo un trabajo a tiempo completo, ¿no? Y esa pero cifra, no tengo derechos laborales, por ejemplo. En el criterio económico no interesan los derechos, no se consideran. Ya. O sea, el formal e informal es tengo derechos, digamos. ¿Okay? Contrato, vacaciones, etcétera. Es un criterio más legalista de acceso a derechos. Ahí 25% de los peruanos más o menos lo cumplen, nada más. ¿De acuerdo? Es uno. Si lo ves económico, es puramente económico. Es cubro canasta básica y tengo empleo a tiempo completo. Tengo que cumplir los dos criterios. Y eso es un poco más de la mitad de la población, digamos. ¿Cuánto ha crecido el empleo o ha decrecido el empleo en el último año? De ahí está el tema. Comparemos con el 2019 prepandemia. El empleo ha crecido marginalmente, la población ocupada. Pero si uno ve la calidad de empleo, todo ese empleo se ha generado en empresas de 10 o menos trabajadores. Correcto. Las empresas grandes han destruido empleo y las medianas. Es decir, es previsiblemente un empleo de mala calidad, precario. Si uno lo contrasta con cifras de formalidad e informalidad, encuestas de hogares, planilla electrónica es otra cosa que no voy a tocar, muestra que también el empleo informal ha crecido. Y si usamos el criterio económico también, empleo adecuado versus subempleo, todo el empleo desde que empezó la pandemia ha sido subempleo. El empleo adecuado ha caído comparado con hace 3 años. Eso también se sabía. Entonces, de nuevo, no es que esté aumentando, se está recuperando muy lentito. Muy lentito. Entonces, eso hace... Y la calidad, digamos, de la recuperación no es la mejor. No. Ahí está el tema. De nuevo, cómo llegamos a eso es otra cuestión, pero un país que no invierte, no genera empleo o buen empleo. Y tampoco crece. Y si no generas eso, no tienes capacidad de poder hacer que los ingresos de la población aumenten, reducir pobreza, resolver una Nos queda claro. Y por otro lado, si no tienes buenas políticas públicas que protejan a los vulnerables, a los pobres, vas a seguir viendo pues que aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad, aumenta la desnutrición crónica, aumenta la anemia, etcétera, ¿no? Entonces son dos patas donde este es fundamental, que jala a la gran mayoría y esta protege a los que quedan rezagados, ¿no? Muchas gracias. Clase de economía es difícil, la verdad, pero lo que estamos afrontando tiene mucho que ver con lo que estamos o sea, los que somos hoy y lo que podemos ser mañana, que podemos seguir involucionando. Todavía no hemos llegado a una condición en la que no tengamos retorno. Podemos revertir esta situación, pero está en nosotros elegir mejor, pero por el otro lado que las políticas públicas sean más adecuadas. El Perú está mucho mejor posicionado que el resto de países de América Latina. América Latina está muy mal. Eso lo escuchamos a cada rato, pero la verdad... No, es que es compararte con el peor vecindario. Sí. Pero de nuevo, tenemos más chance de poder salir. Pero necesitamos mejor clase política, mejores políticas públicas, que generen más inversión, más empleo, más todo, ¿no? Menos corruptos también. Muchas gracias, Alonso Seguro, por estar con nosotros. Ya regresamos en Punto Final. De Petroperú, que realmente es escandaloso, y te voy a dar 3 puntos importantes por si quieres comentarlos y que se conocen pruebas, tenemos pruebas. El audio en cuestión es un extenso mensaje de WhatsApp y la voz corresponde al de un funcionario de una empresa que participó en la licitación para designar al corredor de seguros de Petroperú para el periodo 2022-2024, llevado a cabo en mayo del año pasado. Vamos a compartir de inmediato con ustedes una investigación de nuestro compañero Carlos Hidalgo y pone en el centro de esta investigación a Petroperú y un proceso de licitación
con severas irregularidades. ¿De qué estamos hablando? La Contraloría ha advertido precisamente un proceso cuestionado respecto al broker de seguros de Petroperú. ¿En qué sentido? Que la oferta más grande, la más millonaria, es la que ganó. ¿Qué hay detrás de todo esto? Vamos con el reportaje. Hace unos días, este audio llegó a punto final. Hola Fernando, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Veo que estás muy activo en las redes, en ese tema del concurso de seguros de Petroperú, que realmente es escandaloso, y te voy a dar 3 puntos importantes por si quieres comentarlos y que se conocen pruebas, tenemos pruebas. El audio en cuestión es un extenso mensaje de WhatsApp y la voz corresponde al de un funcionario de una empresa que participó en la licitación para designar al corredor de seguros de Petroperú para el periodo 2022-2024, llevado a cabo en mayo del año pasado. Gravísima, porque acá hay dolo, hay mala fe, han sorprendido a Petroperú. Petroperú lo ha comprobado y aún así no lo han castigado, no lo han excluido al broker. Hemos distorsionado la voz del protagonista de este audio debido a 2 motivos. No es un empleado público involucrado en esta trama y, más allá de que la empresa en la que trabaja participó en la licitación, no ganó ni obtuvo ningún beneficio. Pero lo que dice nos permite contar esta historia. ¿A qué irregularidades se refiere y a qué licitación está aludiendo? ¿Reconoce que recibió estos audios? Reconozco recibir los audios. Lo que motiva que él me envíe los audios, como él lo manifiesta al comienzo, es que yo justamente escribí en LinkedIn, he hecho varios postings en los cuales reclamaba tanto a la administración de la empresa como a la Contraloría que investigue este tema. Él es Fernando Latorre, ex asesor de Petroperú. Siempre activo en redes sociales, fue uno de los primeros en escribir respecto a la licitación que nos compete. Y debido a esto, recibió una serie de audios que aludían a supuestas irregularidades en la licitación para designar al corredor de seguros de Petroperú para el periodo 2022-2024. Audios que están en los celulares de más de un funcionario de Petroperú y del Ministerio de Energía y Minas en estos momentos. De ahí su interés público. El concurso se dio de la siguiente manera. El proceso de selección para designar al corredor de seguros de Petroperú para los periodos 2022-2024 tuvo 3 postores que presentaron propuestas en total por seguros y reaseguros. El primero fue Lockton con $700.000. El segundo fue Gallagher con $885.000. Y finalmente, Willis presentó la propuesta más alta con $5.200.000, que fue finalmente la que ganó. El corredor de seguros es el representante de Petroperú ante las compañías de seguros que emiten las pólizas que protegerán los activos de la empresa y por ello cobran una comisión. Como decimos, la corredora de seguros Lockton propuso cobrar $700.000 como comisión referencial total. Gallagher, otra reconocida empresa de seguros, planteó $150.000 más, es decir, $850.000. Pero Willis ofreció cobrar 7 veces más que el primero, $5.200.000, y fue la que ganó. ¿Por qué Petroperú escogió la oferta más cara? Hasta el día de hoy sacaron un comunicado diciendo que el precio no era un factor decisivo en la licitación. ¿Y esto es así? No he conocido en mi vida una licitación que el factor no sea precio, o sea, y sobre todo cuando hablando de esa magnitud de dinero, ¿no? 5,2 millones contra 900.000, que era el siguiente más caro, o sea... A mediados del año pasado, el asunto hizo mucho ruido en la comunidad de hidrocarburos del país. Entonces, Petroperú sacó un comunicado señalando que las comisiones incorporadas en las propuestas de los postores solo fueron referenciales y correspondían a una indagación de mercado para conocer los alcances de cada corredor. Lo mismo que nos respondieron a nosotros esta semana, cuando buscamos su versión respecto a esto. Por increíble que parezca, las comisiones planteadas por los postores no fueron un factor de evaluación, según Petroperú. ¿Es normal que en las bases del proceso se figure que la comisión referencial no se incluye como un factor de evaluación? Eso no es normal en ninguna parte. ¿Nunca ha pasado antes? Comisión referencial no, nunca ha pasado antes. En las bases de los procesos de selección de cualquier contratación de un broker de seguros, las comisiones referenciales son sujetas a calificación, son un factor de evaluación. No son comisiones referenciales, son comisiones a firme.
Si Petroperú le ha respondido eso, sí no es correcto. Porque siempre la comisión es un factor de evaluación. Definitivamente, porque va en el precio final. Las compañías privadas en el mercado peruano, en el mercado mundial, licitan los corredores de reaseguros y tienen que poner cuánto es la comisión que van a ganar, porque la comisión forma parte de la prima. La prima es el precio de la póliza. Entonces, a mayor comisión, la póliza se encarece. Buscamos un especialista en seguros vinculado al sector hidrocarburos, pero todos se excusaron de participar. Solo un ex broker de seguros aceptó analizar el caso, pero protegiendo su identidad. Así de complejo es esto. A pesar de nuestra insistencia, Petroperú nunca designó un vocero para poder entrevistarlo y absolver nuestras dudas. Entonces, les preguntamos a cuánto ascendía la comisión que cobraba Willis como corredor de seguro suyo. Petroperú nos respondió que la comisión de Willis no la pagaban ellos, sino la compañía de seguros. Algo que parece ser una verdad a medias. ¿Esto es exacto? No es correcto. Permítame que me diga, se trata de pólizas locales de vehículos, seguros médicos, donde hay tarifas establecidas, pero estos son seguros ya privados muy grandes, gigantescos, donde la comisión se pacta entre el cliente, el reasegurador y el broker. O sea, Petroperú sabe cuál es la comisión que debe estar pagando. Debería saber y la ha pagado en el costo. Una vez que Petroperú ha pagado sus facturas y ha pagado el costo del seguro, y el corredor de reaseguros y seguros ha ganado su comisión. También le preguntamos a Petroperú cuáles han sido las pólizas renovadas por Willis y a cuánto ascendían los nuevos montos de estas primas. Según este cuadro de pólizas de Petroperú al que tuvimos acceso, las 3 pólizas principales que han vencido en el último año y que debieron ser renovadas por Willis alcanzaban solo en 2 de ellas los $23 millones. Se han mantenido estos montos, han subido debido a la comisión del broker de seguros. Petroperú no nos envió la información aduciendo confidencialidad. Pero hay un detalle adicional que no es menor. Este es el informe de la Contraloría número 17 de agosto del año pasado y que ha dormido el sueño de los justos desde entonces. Es un informe de orientación de oficio sobre la licitación para el corredor de seguros de Petroperú y expone una serie de situaciones adversas que le restaron objetividad al proceso. Se efectuó a raíz de que una de las empresas participantes se quejó ante Petroperú de lo que ellos consideraban una descalificación arbitraria. Las bases del proceso establecen las reglas definitivas. Así establece la presentación obligatoria de formatos para la propuesta técnica, los que se evaluaron sin observar previamente el cumplimiento de lo mínimo señalado en el numeral 13, afectando la credibilidad de la gestión del proceso, así como su objetividad y transparencia. Yo creo que es muy fácil de entender. Según este informe de orientación de oficio, los rangos de evaluación no establecieron parámetros objetivos ni razonables para asignar puntaje, lo que limitó la participación de los postores. Tampoco se sustentó con transparencia y objetividad las calificaciones efectuadas. Según la Contraloría, a un postor se le descalificó por exigencias que no estaban en las bases. En resumen, el proceso no tuvo ni transparencia ni objetividad. Están diciendo, mira, todo el proceso tiene defecto aquí, defecto aquí, defecto allá, y en uno de los puntos, como les leí, habla que específicamente el postor ganador ha incumplido, o sea, lo dice de manera expresa, ¿ya? No pone en condición, lo dice de manera expresa, taxativa. Hasta donde yo tengo conocimiento, no ha habido ninguna acción correctiva ni preventiva. La acción correctiva que correspondía era anular el proceso y volverlo a sacar a concurso. Buscamos la versión de Humberto Campodónico, quien fue presidente del directorio de Petroperú durante este proceso, pero se excusó de declarar argumentando que estaba fuera del país. Buscamos a los 3 corredores de seguros que participaron, pero las 2 que perdieron no quisieron hacer ninguna declaración. Willis nos derivó con Petroperú, que respecto al informe de Contraloría señaló estar subsanando las observaciones. El ente Contralor nos dijo que en efecto esto se encuentra en proceso. Es decir, a pesar de haber pasado un año desde este primer documento, aún no hay un informe final sobre este asunto. Esta es una situación que amerita inmediata investigación. El hecho que Contraloría le haya dado al presidente directorio de ese entonces 5 días hábiles a tomar acción y que por lo menos hasta donde todos sabemos no se tomó ninguna acción porque ese señor sigue adentro. O sea, si tú presentas una propuesta que no calificaba, entonces ¿cómo simplemente todo quedó ahí? O sea, no pasó nada. Volteamos la página y la empresa lo quiso sacar un comunicado en el que decía el monto de la propuesta no era relevante para mi decisión.
O sea, a mí me sobra la plata, está diciendo. Sin embargo, le está pidiendo al Estado plata de su bolsillo, de mi bolsillo, del bolsillo del señor. El apunte no es gratuito. Entre mayo y octubre del año pasado, el gobierno de Pedro Castillo le dio a Petroperú más de 6.000 millones de soles como aporte de capital para que pueda mantener la operación. Ese es dinero de todos los peruanos y en mérito a eso la empresa petrolera debería brindar la información correspondiente a por qué eligieron la oferta más alta. Petroperú no debería escudarse en un hermetismo que solo se presta a suspicacias. Bueno, la respuesta debe estar en el Ministerio de Energía y Minas y también en Petroperú, ¿no? Hay varios cuestionamientos ahí y requieren una respuesta. A propósito de respuestas, vamos con la respuesta de nuestra encuesta digital aquí en Punto Final. Y le preguntábamos más temprano si estaba o no de acuerdo con la elección del nuevo defensor del pueblo que recae en Josué Gutiérrez. La verdad, ha empezado con una serie de cuestionamientos y parece que así también lo perciben nuestros televidentes. ¿Cuántos han votado por el sí está de acuerdo? 12%. Y el no está de acuerdo, contundente. 88% no está de acuerdo con esta elección del nuevo defensor del pueblo. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Agradecida como siempre de compartir el programa con todos ustedes. Aquí ponemos punto final y de inmediato Cristian Hudbalker en Sin Medias Tintas. Conmigo esta mañana. Chao, chao.